Imagine, Daniel siempre fue un hombre reservado. A sus 37 años ya había pasado por muchas cosas en la vida, pero en los últimos meses algo lo estaba destruyendo por dentro. Cuando miras a alguien que carga un peso en la conciencia, puedes ver en sus ojos una mezcla de cansancio y desesperación. Y los ojos de Daniel eran así. Tenían un brillo triste, como si intentara a toda costa ocultar algo que no podía perdonarse a sí mismo. Había decidido aislarse en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Allí, en medio de árboles gigantescos y montañas que parecían tocarlos, el silencio era tan profundo que a muchas personas les gustaba quedarse para reflexionar, respirar aire puro y desconectarse del mundo. Pero, para Daniel, aquel silencio no era exactamente un alivio. Era como si cada latido de su corazón resonara en sus oídos, recordándole las cosas que intentaba olvidar. La pandemia le había dado la excusa perfecta para huir. A todos les decía: quiero distanciarme de todo, ¿saben? Estar en aislamiento. Es más seguro. Pero, en realidad, el peligro no era el virus. Era la conciencia pesada que no podía enfrentar. Las acusaciones de acoso que jamás había admitido en voz alta pesaban en su pecho. Era como si cada palabra dicha por las víctimas y los chismosos todavía resonara en su mente, haciéndole desear el olvido. En aquel remoto rincón, creyó que podría escapar de las miradas y las preguntas. Estacionó el coche en un camino de tierra y siguió a pie con su mochila, una tienda de campaña, algunos suministros y, por supuesto, el arma que guardaba para eventualidades. El cielo estaba despejado y el aire tenía ese aroma fresco de la montaña. El sol, que se iba poniendo poco a poco, pintaba las copas de los árboles con tonos anaranjados. Era casi hermoso, casi traía paz. Daniel montó su tienda cerca de un pequeño río. El agua corría cristalina entre grandes piedras, y el sonido del arroyo incluso lo tranquilizaba un poco. El primer día, se sentó en una roca y contempló el paisaje, tratando de convencerse de que aquella soledad sería una forma de renovación. Pero, incluso allí, el peso de sus pensamientos no le daba tregua. Recordaba los rostros de las personas que lo juzgaban en la ciudad. Como algunos excolegas de trabajo ya no querían hablar con él. Cómo sentía rabia de sí mismo, sin saber qué hacer al respecto. La tarde dio paso a la noche, y el silencio que antes parecía amable, ahora parecía hostil, como si la oscuridad tuviera vida propia. El tercer día, cuando todo cambió. Al tercer día, Daniel empezó a notar que la tranquilidad se había convertido en algo sombrío. ¿Alguna vez has pasado mucho tiempo solo en medio del bosque? A veces, nuestra imaginación crea ruidos donde no los hay, y la brisa que mece los árboles puede parecer un susurro. Así empezó a sentirse él. Encendió su pequeña fogata, donde pasaba horas mirando las llamas. El fuego proyectaba sombras extrañas en los árboles, formando figuras que parecían moverse lentamente en la oscuridad. Daniel trataba de distraerse, pero no servía de mucho. Entonces, el teléfono vibró. En su cabeza, aquello fue muy extraño, porque no había señal en esa región. Cogió el aparato, confuso, y vio un mensaje. ¿Te gusta estar solo, Daniel? Yo también estoy aquí. Su corazón se aceleró. Sintió que la temperatura bajaba, como si alguien hubiera abierto la puerta de un enorme congelador. Miró a su alrededor, pero lo único que veía era la oscuridad, interrumpida solo por la luz anaranjada de la fogata. La sensación de ser observado era tan fuerte que se le erizó la piel. Daniel respiró hondo, intentando encontrar una explicación racional. Quizás sea un mensaje atrasado que llegó de pronto. O tal vez mi teléfono obtuvo señal por un segundo. Pero nada de eso aliviaba el miedo. ¿Conoces ese miedo tan intenso que parece comprimirte el pecho? Pues ese era el que él sentía. Poco después, el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Dudó, casi soltando el aparato. Pero, impulsado por la curiosidad y el pánico, desbloqueó la pantalla. Era una foto. Una foto de su tienda, en medio de la oscuridad, claramente tomada desde afuera. Daniel se quedó paralizado.
Aquello no tenía una explicación simple. Alguien estaba cerca, escondido en el bosque, sacándole fotos. Su mente se puso a mil. ¿Quién podría ser? ¿Un cazador? ¿Un maniático? ¿Alguien que me siguió desde la ciudad? ¿Algún enemigo del pasado? Entonces, escuchó algo. Un ruido de pasos, ligeros, pero que parecían acercarse. Con cada paso, su corazón latía más rápido. Fue entonces cuando Daniel recordó el arma. La tomó, salió de la tienda y gritó a la oscuridad: «¡Muéstrate! ¿Quién anda ahí?». La única respuesta fue el susurro de las hojas, como si el viento pasara burlón entre ellas. De repente, una rama se partió en algún lugar cercano, lo suficiente para que Daniel disparara 2 veces sin pensarlo. Las balas rompieron el silencio, retumbando en plena noche. Después, todo quedó en calma. Su respiración era agitada. El silencio que siguió fue aún más aterrador, porque, cuando esperas alguna señal, un grito, un quejido, un insulto, y no oyes nada, significa que no sabes lo que hay realmente ahí afuera. Y aquel silencio parecía casi tener peso. Volvió junto a la fogata. Intentó echar más leña, pero sus manos temblaban tanto que casi volcaron las brasas. Se sentó al lado, abrazando sus rodillas, mirando a todos lados. No llegó ningún otro mensaje, ningún ruido fuerte, ninguna luz de linterna. Nada. El reloj marcaba casi las 2 de la madrugada, pero Daniel no podía cerrar los ojos. Cada pequeño sonido, una ramita que caía, un animal nocturno pisando las hojas secas, hacía que su corazón diera un vuelco. Pensaba: ¿estoy siendo castigado por mis errores? Llegó a recordar los rostros de las personas a las que había lastimado. El miedo parecía mezclarse con la culpa, y en ese momento era difícil decir que lo aterraba más: la idea de un perseguidor real o sus propios demonios internos. La noche parecía no tener fin. La llama de la fogata iba menguando, y Daniel, exhausto, luchaba contra el sueño que amenazaba con cerrarle los ojos. Cuando por fin los primeros rayos de sol atravesaron el cielo, Daniel se levantó de un salto. Recogió todo de manera torpe, ni siquiera quiso desayunar. Solo tenía algo en la cabeza: marcharse. El miedo no dejaba espacio para apreciar la belleza de la mañana en el bosque. ¿Crees que ni siquiera se acordó del sonido del río? Era como si cada árbol que antes parecía acogedor ahora fuera un centinela observando sus movimientos. Miraba hacia atrás a cada paso, esperando ver alguna sombra siguiéndolo. Pero no había nada que sus ojos pudieran captar. Y eso, en cierto modo, lo asustaba aún más. ¿Dónde está esa persona? ¿Por qué no me atacó? ¿Qué quiere? Llegó al coche, arrojó la mochila, la tienda y todos los artículos en el maletero y arrancó. Aún le temblaban las manos en el volante y el sudor le corría por la frente, pese al frío de la mañana. El camino de tierra sacudía el coche, y con cada sacudida, Daniel temía que algo, o alguien, apareciera en el retrovisor. Cuando al fin llegó a una zona más habitada, donde pudo tener señal de celular, revisó inmediatamente los mensajes. Intentó ver de nuevo la foto de su tienda. Pero, para su sorpresa, todo estaba borrado. Ya no había registro de la conversación. Parecía que los mensajes nunca habían existido. ¿Los habría borrado sin querer? ¿O algún tipo de hacker habría eliminado las pruebas? Cuanto más lo pensaba, menos certeza tenía de cualquier explicación. Solo sabía que, de hecho, algo había ocurrido aquella noche. Daniel siguió hasta su casa en silencio, preguntándose si todo aquello no había sido una forma sombría de que la vida le dijera que no hay forma de huir de tu propio pasado. Si lo que lo persiguió en el bosque fue real o solo fruto de su miedo y de su culpa, nunca lo tuvo claro. Después de ese episodio, Daniel no pudo volver a dormir bien durante muchos días. Cualquier ruido le hacía recordar aquella noche en el bosque, los pasos misteriosos, los mensajes imposibles en el teléfono. A veces, en plena noche, miraba la pantalla del celular, esperando que vibrara y mostrara otro mensaje extraño. ¿Qué lo atormentaba más?
La posibilidad de que alguien realmente lo estuviera siguiendo o el hecho de cargar tanta culpa que ahora creía merecer ese tipo de castigo. Las personas a su alrededor notaban que estaba más tenso, más callado que de costumbre. Cuando le preguntaban si todo iba bien, solo respondía que sí, pero su voz salía débil, sin convicción. Aquellos que se habían alejado de él seguían manteniendo las distancias, pues las acusaciones anteriores seguían rondando. Él mismo no sabía cómo redimirse. Y, en el fondo, creía que quizá no merecía el perdón. Sin embargo, lo que más lo atormentaba no era saber si la experiencia fue real o una pesadilla. Lo que lo carcomía por dentro era recordar la frase que leyó en el teléfono. ¿Te gusta estar solo, Daniel? Yo también estoy aquí. Era como si algo, o alguien, estuviera reafirmando que, sin importar cuánto intentara aislarse, sus errores y su conciencia siempre estarían allí, vigilando cada paso, cada pensamiento. El bosque, el silencio asfixiante, la foto de la tienda, todo se convirtió en símbolo de lo que no podía evadir, su propio pasado. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, todo empezó en una noche que parecía ser perfecta. Marina, una universitaria de 19 años, estaba súper emocionada por asistir a una fiesta de fraternidad en el campus. ¿Sabes ese tipo de fiesta en la que la música está tan alta que sientes la vibración en el piso? Pues ese era el ambiente. Gente riendo, vasos de colores llenos de bebidas, todos bailando y divirtiéndose como si no hubiera un mañana. Y Marina estaba allí, disfrutando el momento, cuando de repente, ¡puf!, se desmayó sin aviso, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de su cabeza. Nadie entendía qué pasaba. No había ninguna razón aparente. Ella no había bebido demasiado, no se sentía mal antes y tampoco se había golpeado. Fue un apagón muy extraño, de esos que dejan a todos alrededor helados de sorpresa. Lo siguiente que recuerda es abrir los ojos y darse cuenta de que ya no estaba en la fiesta. En lugar de eso, despertó en un claro en medio de una zona arbolada, como si fuera un bosque con árboles altos y una niebla suave iluminada por los primeros rayos de sol de la mañana. Aquella música estridente y las risas desaparecieron, y ahora solo escuchaba a algunos pájaros cantar y el silencio particular que lo envolvía todo. Imagínate la confusión en su cabeza, el corazón latiendo a mil, la respiración agitada, un hormigueo constante en el estómago. Intentaba recordar algo, pero todo era un vacío. Ni rastro de sus amigos, y menos del grupo de la fiesta. Solo el viento moviendo las hojas y el olor a hierba mojada invadiendo sus sentidos. Asustada y sola, Marina decidió que tenía que buscar ayuda. No tenía idea de dónde estaba, pero vio que allá abajo, en el camino de tierra que atravesaba el bosque, de vez en cuando pasaban algunos autos. Así que respiró hondo, bajó con cuidado entre las ramas y arbustos, y se quedó a un lado de la carretera, con la esperanza de que alguien se detuviera. Tras un rato, un coche viejo, algo oxidado, se paró. El conductor era un hombre de unos 30 y tantos años, con barba de varios días y una mirada que, al principio, parecía bastante amable. Sin muchas opciones, Marina se subió al auto, con la esperanza de que él la llevara de regreso al campus o al menos a algún lugar donde pudiera pedir ayuda. Solo que, a medida que avanzaba el viaje, las cosas se empezaron a poner muy raras. El hombre hacía preguntas extrañas, la miraba de reojo y tenía una forma de conducir que daba miedo, demasiado rápido en las curvas y demasiado lento en las rectas, como si estuviera evaluando algo. Sus manos en el volante parecían sudorosas, y evitaba mirarla directamente a los ojos. Eso despertó el instinto de Marina que gritaba, «¡Algo anda mal!». El ambiente dentro del auto se volvió tan tenso que parecía que el aire se había espesado. Con cada pregunta inquietante que él le hacía, ¿tienes familia en la ciudad? ¿Alguien sabe dónde estás ahora? A Marina se le erizaba la piel. Trataba de mantener la calma, respondía con pocas palabras, pero su corazón latía frenéticamente, rogándole que escapara de allí cuanto antes. De pronto, él detuvo el auto en el arcén de una carreterita aún más desierta. Sin explicar nada,
empezó a bajarse del vehículo. Marina sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No podía quedarse para ver qué pasaría. Impulsada por el pánico o el coraje, abrió la puerta y salió corriendo hacia el bosque sin mirar atrás. La huida fue casi de película. Las ramas le arañaban las piernas, las hojas secas crujían bajo sus pies y Marina solo pensaba en correr, correr y correr. El bosque, que antes parecía silencioso, ahora parecía agitarse con cada paso que daba. El viento soplaba con más fuerza, haciendo que las ramas se movieran como brazos tratando de atraparla. A lo lejos, creía oír la voz del hombre llamándola, pero el miedo era tan grande que no se detuvo. Tras varios minutos, que a ella le parecieron horas, Marina por fin salió a una zona más despejada, cerca de otra carretera. Esta vez era de asfalto, aunque igual muy solitaria. Estaba jadeando, con rasguños por todos lados, pero sentía alivio por haber logrado escapar. Cuando se paró para intentar recuperarse, vio un coche más nuevo acercarse. Levantó los brazos para pedir ayuda, esperando que esta vez fuera alguien de buen corazón. El coche se detuvo, y quien lo conducía era una chica simpática, con una sonrisa en la cara y cara de preocupación al verla en ese estado. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. Solo al escuchar esa voz amable, Marina casi rompió a llorar de alivio. Pero se contuvo y, un poco confusa, le explicó que necesitaba llegar a algún lugar seguro, tal vez a la comisaría o de vuelta al campus. La conductora aceptó sin pensarlo dos veces. Sin embargo, la tensión aún no había terminado. Mientras avanzaban por la carretera, Marina notó algo raro. Cada vez que el coche tomaba una curva en medio del bosque, ella sentía como si hubiera sombras entre los árboles, algo que se movía de manera sutil, casi imperceptible. Era como si el bosque estuviera vivo, observando cada uno de sus movimientos. Esa sensación de ser vigilada le puso los pelos de punta. La conductora también comentó que esa región tenía fama de estar embrujada, porque varias personas habían hablado de apariciones misteriosas y ruidos extraños durante la noche. Y eso solo aumentó la ansiedad de Marina, que seguía mirando por la ventanilla, intentando no imaginar rostros entre la maleza o figuras corriendo al lado del coche. Mientras seguían su camino, el sol empezó a fortalecerse, iluminando el interior del coche y trayendo un poco de calma a Marina. Pensó en todo lo ocurrido, el desmayo en la fiesta, despertarse sola, ese extraño conductor. Todo parecía una pesadilla. Pero al menos ahora tenía a alguien dispuesto a ayudarla de verdad. Pensando que al fin estaba a salvo, Marina se relajó un poco en el asiento, pero el destino parecía tener otro sobresalto preparado. A mitad de camino, tuvieron que parar porque un tronco caído bloqueaba el paso. La conductora estacionó el coche y se bajó a ver si podían mover el tronco o si tendrían que dar un rodeo. Marina decidió ayudarla, pues no quería quedarse sola dentro del auto en ese lugar tan extraño. Cuando se acercaron al tronco, notaron que estaba envuelto en una especie de enredadera gruesa, con hojas puntiagudas, casi como espinas. Trataron de tirar y empujar, pero pesaba una barbaridad. En ese momento, un sonido sobrecogedor resonó en el bosque, algo así como el crujir de ramas mezclado con un arrastre en el suelo. Las dos giraron de inmediato, con el corazón en la boca, para ver de dónde venía el ruido, pero no vieron ni a nadie ni nada alrededor. Solo los árboles inmóviles y la brisa agitando las copas. Aunque no vieron nada, se sintieron muy asustadas. Decidieron volver corriendo al coche, cerrar las puertas y buscar otro camino. La sensación de que habían escapado de algo terrible llenó el corazón de Marina. Ni siquiera quería imaginar que podía haberse estado escondiendo allí. Aquel bosque definitivamente no era un lugar normal, o por lo menos tenía algo muy extraño flotando en el aire. Por fin, tras conducir por un camino más largo, llegaron a una zona algo más transitada, cerca de una gasolinera. El alivio fue inmediato. Marina pudo, al fin, respirar tranquila al ver más gente, coches en movimiento, luces y voces a su alrededor. Era como regresar al mundo real, lejos de aquella atmósfera sombría. La conductora dejó a Marina en la gasolinera y se intercambiaron números de teléfono para asegurarse de que pudiera contactar con su familia o amigos.
Cuando Marina logró hablar con sus padres y contarles, más o menos, lo que había pasado, sintió que se quitaba un gran peso de encima. Era como si, en ese instante, hubiera recibido una segunda oportunidad, la de replantearse todo. Al final, Marina decidió que nunca más ignoraría las señales de peligro que el cuerpo y la mente nos dan. Esa experiencia aterradora le sirvió de recordatorio de que el mundo puede estar lleno de sorpresas desagradables y que fiarse de extraños puede resultar muy arriesgado. Al mismo tiempo, también se dio cuenta de que todavía hay personas buenas, dispuestas a ayudar sin pedir nada a cambio, como la chica que apareció en el momento justo. Después de todo aquello, la vida de Marina nunca volvió a ser la misma. Regresó a la universidad con una nueva perspectiva, evitando fiestas en lugares que no conocía y teniendo más cuidado con su propia seguridad. Siempre pedía a sus amigos que estuvieran atentos y jamás volvía a aceptar viajes de desconocidos sin estar segura de que no se metía en otra situación peligrosa. Las huellas de aquella noche se quedaron grabadas en su memoria. No solo el miedo, sino también la valentía que necesitó para salir de un coche sospechoso y escapar corriendo al bosque. Y, por supuesto, la gratitud que sintió al encontrar a alguien amable que la ayudó a llegar a salvo. Si alguien le pregunta a Marina qué ocurrió aquella madrugada, ella cuenta cada detalle, como si fuera una pesadilla de la que logró despertar a tiempo. Dirá que en ese bosque había algo muy raro, casi sobrenatural, rondando entre los árboles. Y también subrayará que, a veces, las personas pueden ser más escalofriantes que cualquier fantasma. Esa fue la gran transformación en su vida. Aprender, a los 19 años, que el mundo tiene un lado siniestro, pero que siempre podemos elegir el camino de la prudencia, la valentía y la esperanza. Y así, llegamos al final de esta historia, o tal vez al comienzo de una nueva etapa, en la que Marina conserva el recuerdo de aquella experiencia espeluznante, pero también la enseñanza de que tenemos que mantenernos alerta y escuchar nuestro corazón cuando algo no va bien. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, ¿sabes cuándo pasas toda la semana esperando un día especial? Exactamente eso te sucedía a ti. Acababas de cumplir 17 años, seguías en el bachillerato y tus amigos no paraban de decir que esta sería la fiesta del año. Estabas tan emocionada que el lunes ya habías planeado qué ropa usarías el viernes, cuidando cada detalle, los zapatos, el peinado y, por supuesto, cómo convencer a tus padres de que sería una fiesta súper tranquila. Llegó por fin el viernes y el corazón te latía con fuerza de tanta ansiedad. Fuiste a la escuela contando las horas, y durante el recreo todos hablaban de lo mismo. Esa fiesta, la música prometida, la decoración inspirada en Halloween, aunque no fuera época de Halloween, y la idea de divertirse sin límites. Cuando sonó el último timbre, saliste corriendo a casa, te diste una ducha rápida y comenzaste a arreglarte, revisando tu maquillaje en el espejo como 20 veces. Tu mejor amiga pasó a buscarte, y se fueron en el coche de unos conocidos del instituto. En cuanto llegaste, fue imposible no asombrarte. Música electrónica a todo volumen, luces estroboscópicas que hacían palpitar la pared con un sinfín de colores, y un ambiente decorado con calaveras, telarañas falsas y algunas velas que le daban un toque tenebroso. Pero, a pesar de tanta fiesta, algo en el aire te producía un ligero cosquilleo de incomodidad. ¿Sabes esa sensación que no puedes explicar pero te ronda la cabeza? Aún así, trataste de ignorarla porque estabas decidida a divertirte. Los primeros momentos fueron increíbles. Tú y tu mejor amiga bailaron hasta sudar, se rieron de chistes tontos, se tomaron fotos con filtros divertidos y se dejaron contagiar por la energía de la gente. Unas horas después, se separaron unos instantes para ir por bebidas diferentes. Pero el lugar estaba tan abarrotado que, en cuestión de segundos, tu amiga se perdió de tu vista en medio de la multitud. La música a volumen altísimo y las luces parpadeando de forma frenética volvían todo un poco confuso. Caminaste por el salón tratando de encontrarla, pero nada. Intentaste llamarla. Sin embargo, la batería de tu teléfono se estaba agotando tras enviar tantos mensajes y publicar historias en redes sociales. Antes de que pudieras pensar en ahorrar batería, la pantalla se apagó por completo. Sin teléfono,
sin forma de comunicarte y sin tener idea de dónde estaba tu amiga. Mientras tanto, la noche avanzaba y aquella marea de gente empezaba a dispersarse. Tu pequeña preocupación se convertía ahora en un nudo en la garganta. Al irse la mayoría de las personas y no encontrar a tu amiga por ninguna parte, sentiste que el pánico te dominaba. Habías bebido más de lo habitual, en realidad, más de lo recomendable, y lo único que deseabas era marcharte a casa y meterte en la cama. Fue en ese momento cuando apareció un hombre. Parecía tener unos 30 y tantos, con un aire misterioso y una sonrisa apenas insinuada. Se te acercó, casi de la nada, y te preguntó si necesitabas ayuda. Veo que estás algo perdida buscando a alguien. ¿Todo bien? ¿Necesitas que te lleve a casa? Con solo oír llevarte a casa, sentiste una mezcla de alivio y tensión. Alivio, porque no aguantabas más estar en esa fiesta buscando a tu amiga sin éxito, y tensión, porque aquel sujeto era un completo desconocido. Pero, en la prisa y con tu mente nublada por el cansancio y el alcohol, pensaste, tal vez solo intenta ser amable. Con el corazón apretado, decidiste aceptar. Subiste a su coche y lo primero que notaste fue un fuerte olor a cuero que te revolvía el estómago. Fuera, las calles estaban desiertas, oscuras, y un viento helado recorría las aceras. Para tratar de distender el ambiente, comentaste: «Gracias por llevarme. Vivo en la calle X, no queda muy lejos de aquí». Él respondió con un tono algo vago, mirando el retrovisor de un modo extraño. En un principio creíste que estaba pendiente del tráfico, pero pronto él empezó a hacerte preguntas sobre ti, dónde estudiabas, cuántos años tenías, con quién vivías, y tu intuición se encendió. Sus ojos se deslizaban de tu mirada a tus hombros y luego bajaban hacia tus piernas, produciéndote un escalofrío. Comenzaste a sentir un nudo en el pecho, como si te faltara el aire. Pensabas: «Dios mío, ¿en qué me he metido?». El miedo te paralizaba, como en esas pesadillas de las que quieres despertar pero no puedes. Hasta la música de la radio parecía volverse la banda sonora de una escena de suspenso. De pronto, él empezó a bajar la mano cerca de tu pierna, con un movimiento que no parecía inocente en absoluto. Con cada centímetro que se acercaba, tu corazón latía más fuerte. Tu mente gritaba: «Corre, haz algo», pero el pánico te bloqueaba. Allí, en esa calle oscura, ¿quién podría escucharte si gritabas? En medio de ese torbellino de terror, algo te devolvió la esperanza. Luces rojas y azules iluminaron la oscuridad. Una patrulla policial apareció en la pista contraria, dio la vuelta y encendió la sirena, ordenándole al coche que se detuviera. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera pudiste entender si era por ti o no. En ese instante, cualquier interrupción te parecía un regalo del cielo. El hombre al volante soltó una maldición y estacionó. Su mano se apartó de tu pierna, y respiraste hondo con un alivio que casi sonó como un suspiro. Acto seguido, uno de los policías se acercó a la ventanilla. «Buenas noches. Sus documentos, por favor». La voz del agente era seria, pero para ti resultó lo más tranquilizador que habías escuchado en toda la noche. El individuo buscó en la guantera con nerviosismo hasta que logró entregarle los papeles, mostrando sus manos temblorosas. Entonces, con el rabillo del ojo, miraste el asiento trasero. Recién entonces notaste varias carteras, relojes, collares e incluso un teléfono que evidentemente no era de él. La palabra robo resonó en tu cabeza y te invadió un terror renovado. «¿Quién es este tipo?», pensaste. El policía revisó los documentos, conversó un momento con su compañero y luego le pidió al hombre que saliera del coche. Aprovechaste para abrir la puerta y salir también, sintiendo que tus piernas eran de gelatina. Otro oficial se acercó a ti con gesto preocupado y te preguntó si estabas bien. Ni siquiera sabías por dónde empezar. Solo alcanzaste a susurrar: «Creo que me han engañado. Él me ofreció llevarme. Tengo mucho miedo». El policía, intentando calmarte, explicó que estaban patrullando la zona en busca de un ladrón que solía rondar fiestas y locales nocturnos de la región. Todo indicaba que el hombre con el que ibas podría ser ese ladrón, o peor.
Se te heló la espalda al imaginar lo que podría haber pasado de no haber aparecido la patrulla. En pocos minutos, llegaron más patrullas. El hombre fue esposado y los policías requisaron los objetos sospechosos que había en el coche. Antes de subir a la patrulla, te dirigió una mirada tan siniestra que tuviste que apartar los ojos, sintiendo un escalofrío desde la nuca hasta los pies. Sin embargo, te recordaste a ti misma que estabas protegida rodeada de agentes que te decían, estás a salvo ahora. Uno de los policías se ofreció a llevarte a casa. Durante el camino, le contaste entre sollozos toda la historia, que tu amiga había desaparecido, que habías bebido en exceso y que aceptaste el aventón de un desconocido pensando que solo quería ayudarte. El policía escuchaba con calma y al final te aconsejó que tuvieras más cuidado, que nunca debías separarte de tus amigos y que siempre buscaras un modo seguro de regresar. Al llegar a tu casa, casi al amanecer, te sentías exhausta, con los ojos empapados de lágrimas mezcladas de susto y alivio. Agradeciste al oficial, quien te dejó un número de contacto por si necesitabas algo. Entraste en silencio para no despertar a tus padres, sin que ellos pudieran imaginar el peligro que habías corrido esa noche. Directa a tu habitación, te quitaste los zapatos y te miraste en el espejo. Estabas despeinada, con rostro cansado, pero viva y a salvo. Al día siguiente, tu amiga te llamó desesperada, pidiendo perdón por haberte dejado sola. Explicó que se había enredado con otro grupo, bebiendo y perdiendo la noción del tiempo, y cuando intentó encontrarte, ya te habías marchado. Aunque estabas dolida, también sentiste alivio al saber que ella estaba bien. Se citaron para hablar y al relatarle lo que sucedió, ella se quedó pálida de terror y te pidió disculpas 1000 veces. La amistad no se rompió, pero aquel suceso dejó huella. Ambas sacaron una lección importante de lo ocurrido. ¿Pelos de punta? Cuéntame, ¿cuál te gustó más? Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.